entre las Fuerzas Armadas venezolanas y las guerrillas colombianas comandadas por Gentil Duarte se quebró. En los últimos días se conoció que al menos 8 militares del país vecino están secuestrados por esas disidencias. La ONG Fundarredes publicó el testimonio de Ámbar Bastidas, la madre del sargento Abraham Bastidas, uno de los uniformados cuyo paradero se desconoce. Salió para Apure un enfrentamiento el 23 de abril. Ya estas son horas que no sé nada de mi hijo. Ya se ha pasado mucho tiempo, nadie me da respuesta, nadie me dice nada. Los secuestros se produjeron en medio de los enfrentamientos del 23 y 24 de abril en el poblado de La Victoria, estado de Apure, en zona fronteriza con Arauca. Aunque el gobierno venezolano ha guardado silencio sobre lo ocurrido, poco a poco se han conocido los detalles. Al parecer, en esos días, las disidencias ejecutaron varias emboscadas contra los militares que fueron arrasados. Este video muestra el momento en el que algunos civiles recogen cuerpos y los montan a un camión. Al parecer, quien graba es un disidente que asegura que hay 12 personas muertas. En estas otras imágenes, los disidentes muestran el arsenal de fusiles, ametralladoras y balas que le quitaron a las Fuerzas Armadas. El siguiente audio registra la angustia de un militar venezolano tras ese ataque. Usted no sabe la impotencia que tenemos todos aquí en el batallón, oye. Y mire, aquí todo el mundo anda con el corazón partido, jefe. Tremenda rechera de esa vaina como los muchachos cayeron. Los metieron en una vaina muerte que estaba rodeado de puros campamentos y ellos no sabían hasta cuándo van a seguir matando los comandos, jefe. Mala planificación, mala todo, mala todo. La ofensiva de las disidencias estaba anunciada. En un video en poder de la unidad investigativa de Noticias Caracol, grabado el 5 de abril, las disidencias del autodenominado Bloque Magdalena Medio, que opera en norte de Santander, lanzaron una declaratoria de guerra. Rechazamos de manera contundente la agresión y el ataque de manera indiscriminada contra la población civil. Nuestros camaradas y compañeros de lucha de los frentes 10º y 28, quienes fueron sorprendidos por un ataque por las Fuerzas Armadas Bolivarianas, bombardeos de la Fuerza Aérea y tropas en tierra. Realizaremos ataques certeros y contundentes a todo aquel que intente doblegar la voluntad de lucha y especialmente combatiremos aquellas bases de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que han sido partícipes en esta oleada terrorista. ¿Pero por qué se quebró la convivencia de los guerrilleros colombianos y los militares venezolanos? Una teoría apunta a la guerra entre las disidencias comandadas por Gentil Duarte y las de la Segunda Marquetalia, que lideran Iván Márquez y Jesús Santrich. Ambas se disputan el control de las rutas del narcotráfico y rentas ilícitas en los dos lados de la frontera. Según las mismas disidencias de Duarte, las fuerzas militares venezolanas los están atacando para abrirle espacio al grupo de Márquez y Santrich. Así lo dijeron en un comunicado. En obediencia a intereses ajenos al carácter revolucionario, esta alianza entre los sectores que se hacen llamar Segunda Marquetalia, quienes fueron los negociadores y firmantes de los acuerdos que entregaron el proceso revolucionario de las FARC-EP en un acto de rendición y sometimiento, ahora pretenden autoproclamarse en verdaderos revolucionarios cuando sus actos hacia quienes quedamos en resistencia armada no ha sido otra que la calumnia, el engaño y la traición. Queremos clarificar que estos señores financian a unos pocos oficiales del gobierno venezolano para que hagan el trabajo sucio, que faciliten sus intereses, sus apetitos personales. Un militar venezolano que pidió a Noticias Caracol la reserva de su identidad apunta en esa misma teoría. La guerra entre la disidencia de la FARC y la Fuerza Armada proviene del desacato que las disidencias tienen a Iván Márquez y a Jesús Santrich, siendo ellos la nueva FARC-EP, los cuales están disputando el territorio del estado Apure, sobre todo el Nula, por Tres Esquinas, La Victoria y todos esos sectores que son de alto comercio y contrabando de droga. El gobierno
venezolano como tal siempre ha favorecido al ELN y a la FARC de Iván Márquez. Así lo hacía en San Antonio del Táchira y Ureña. Nos utilizaban a nosotros la Fuerza Armada para arrasar terreno y respectivamente cuando ya hacíamos la retirada, pues se metía las guerrillas del ELN. Eso mismo está ocurriendo ahorita en Nula. Sin embargo, las explicaciones también apuntan a que la guerra que se libra en Apure fue creciendo como una ola, a raíz de una serie de choques que empezaron en septiembre del año pasado, cuando los militares atacaron el campamento de alias Ferley, hombre al servicio de Gentil Duarte, para arrebatarle el control de negocios de contrabando y combustible. Así lo cuenta Sebastián Navarraez, periodista y analista de la violencia y el crimen en Venezuela. De ese incidente hubo 4 militares venezolanos muertos. Se habló de que habían 15 guerrilleros muertos, de los cuales nunca hubo ninguna información precisa, nunca vimos los muertos, nunca llegaron a ningún hospital de la zona, así que no sabemos realmente si en efecto los hubo o no. Las confrontaciones escalaron y finalmente, el 21 de marzo, las fuerzas militares bombardearon el campamento de Ferley, quien ya había huido con sus hombres. Al día siguiente, un grupo del ejército cayó en un campo minado sembrado por las disidencias y 2 militares murieron. Aunque los datos son inciertos por el silencio del oficialismo, podrían ser más de 20 los militares venezolanos muertos en estas confrontaciones que ya llevan casi 2 meses. Se han conjugado una serie de hechos que han llevado al lamentable saldo que tenemos ahora de una cantidad de militares muertos, de una cantidad de militares heridos y una especie de sentimiento de miedo y de orfandad que hay dentro de la tropa venezolana, que no saben a qué se van a enfrentar, porque la verdad es que una cosa es estar preparados en el papel y en los cursos, y otras muy distintas es cuando van a la realidad y se encuentran con compañeros destrozados, muertos. Los enfrentamientos también afectaron a las comunidades de Apure. Human Rights Watch denunció que en medio de la persecución a las disidencias, los militares tendrían la responsabilidad por la ejecución de al menos 4 campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares y torturas contra residentes acusándolos de colaborar con grupos armados. Cientos de venezolanos también se han desplazado a Arauca buscando refugio para una guerra que cruzó la frontera.